desde el punto de vista constitucional sería pasible a que un juez o a que la Corte Suprema agarre y diga, bueno, mire el presupuesto, vamos a controlar, a ver si acá se han respetado los principios sustanciales de la Constitución, los principios de los derechos humanos, etc. Sé que hay autores en la doctrina que sostienen esta posición. Frente a eso, lo que yo digo, mi opinión, es que deberíamos aplicar el mismo criterio que se utiliza para otras cuestiones que son igualmente complejas desde el punto de vista constitucional. Por ejemplo, el juicio político, por ejemplo, el jurado de enjuiciamiento, o una reforma constitucional, donde la Corte no controla el contenido. Lo que controla es que se respete el procedimiento formal. Me parece que meternos en tema de contenidos es sí un problema de oportunidad, mérito y conveniencia política que sería muy peligroso abrir y sería muy peligroso de desarrollar. La otra es una cuestión más ideológica, que creo que no sé si es el lugar acá, pero bueno, todo no puede estar en el presupuesto, porque la plata no alcanza, es la teoría de la sábana corta. Pero no podemos negar que hay a veces derechos de subsistencia. Hoy la doctrina es muy fuerte sobre todo esto. Por ejemplo, la doctora Nájar de Carlucci, que es una de las autoras del proyecto de Código Civil, que ha sido jueza de la Corte de Mendoza, ella repite por todos lados que un derecho fundamental no puede estar sujeto a una partida presupuestaria. Bueno, esto, dicho así, por supuesto, todo lo vamos a aplaudir, nos parece muy loable, pero desde el punto de vista de la administración del Estado y del principio de legalidad que rige el Estado, sabemos que ahí hay un problema de incompatibilidad. Entonces, pero quiero que ustedes sepan que esta cuestión es cada vez más firme en el ámbito del derecho internacional y de los derechos humanos. Mi posición es que no se puede adoptar como criterio general. Yo creo que los derechos sociales, creo que los derechos de prestación, son derechos que están dirigidos al legislador. No creo que por eso debamos caer en la trampa de que si el legislador no dicta ninguna ley, no tengamos nunca esos derechos. Eso tampoco, porque ya lo hemos vivido. Vidal Campos decía que eso generaría una suerte de incumplimiento constitucional por abstención que daría lugar a un amparo. Yo no sé quién haría ejecutar ese amparo. ¿Quién haría un amparo contra el Congreso de la Nación y lograría que se cumpla? Creo que sería una cuestión política, un conflicto entre poderes. Me parece irrealizable. Hay muchas cosas que se escriben que son irrealizables. Creo que son materia de legislador, porque son materias de política distributiva. Aristóteles decía, hay una justicia distributiva y una justicia conmutativa. Los jueces podemos resolver problemas conmutativos. Un conflicto entre dos personas por alguna injusticia particular, un incumplimiento de un contrato, una relación. Esto no podemos resolver, como hizo algún juez alguna vez que declaró inconstitucional la deuda externa o declara, me parece que esto es un exceso de nuestra función. Sí, lo que me parece es que los jueces estamos para resolver puntos fuera de la línea. Y por aquello que decía Radbuch, de que la injusticia extrema no es derecho, si nos encontramos con alguna situación que genera una manifiesta injusticia, sobre todo los derechos básicos fundamentales, creo que tenemos que atentar. Las soluciones van desde tener un piso social en materia presupuestaria para este tipo de cuestiones, hasta atenderlos realmente como casos excepcionales. Lo digo porque en la filosofía política y en la ciencia política hay entre nosotros autores que dicen que ante la falta del derecho a la vivienda, al derecho a la alimentación o al vestido, es plausible el incumplimiento del derecho, el derecho de rebelión. Entonces, así como hay autores que justifican el derecho a la protesta como un derecho de primera manifestación, este tipo de cuestiones
buscarle un punto en ese ritmo. Bueno, yo creo que me excedí, perdonen si fui un poco denso desde el punto de vista teórico, en todo caso si hay alguna pregunta la vemos después, pero no me puedo quedar sin pasar el aviso, doctor Marcón. Yo no le voy a hablar de autarquía presupuestaria del Poder Judicial. Iba a hablar de esto. Pero no puedo dejar de pasar un aviso, porque creo que ustedes tienen que recetarlo. Sí, yo no creo que ni el Poder Judicial ni la Cámara Electoral tengan que tener un presupuesto propio, creo que el presupuesto del Estado es uno. Creo que sí, la autonomía presupuestaria del Poder Judicial con la autarquía, que es un tema que se ha discutido mucho, ha tenido, por supuesto, su tratamiento, ha tenido una sanción legislativa, creo que tiene que ver con la propia capacidad de recursos de esto. Pero yo les quiero contar algo. Hay cuestiones que son funciones del Estado, que no son propias de un determinado organismo. En el fuero electoral que yo integro, lo que hacemos es ocuparnos de las elecciones, que son la máxima manifestación de soberanía. Las elecciones no son un servicio público que estén a cargo de la Cámara Electoral. Son el acto de soberanía máximo y están a cargo de los ciudadanos. La máxima autoridad en un proceso electoral es el presidente de mesa, que puede, el día de elecciones puede hasta mandar a arrestar a una persona si viene con falsa identidad. Los jueces venimos después, nosotros dependemos presupuestariamente de una partida del Ministerio del Interior. Y este es un país presidencialista. No lo digo ni por este gobierno ni por el anterior. Todos los gobiernos quieren ganar las elecciones. Los ministros del Interior de todos los gobiernos organizan las elecciones, pero su papel político es ganarlas. Entonces, esto genera un punto de fragilidad en el sistema en cuanto a la función estatal. Este punto lo hemos planteado varias veces, no porque creamos que la Cámara Nacional Electoral tenga que tener un presupuesto propio ni una partida en el presupuesto. Pero nos parece que en los años de elecciones, con una imputación, sea en la Corte Suprema, sea en el Consejo de la Magistratura, hay que asegurar un mayor grado de autonomía, porque la dependencia financiera, desde luego, que genera problemas de independencia política. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, como nos ha ocurrido en alguna oportunidad, que nuestros empleados electorales, nosotros en época de elecciones tenemos que ampliar nuestra planilla, nuestra plantilla, convocando a contratados, porque no podemos hacerlo solamente con la gente que trabaja normalmente. Bueno, si esos contratos los paga el Ministerio del Interior y en algún momento deja de pagarlos, nosotros tenemos un gran descontento con la gente y nos genera un problema de incomodidad. Hasta ahora no hemos tenido suerte, pero creo que deberíamos considerarlo desde la función. No sé en cabeza de quién tiene que estar, pero no parece razonable que esté en cabeza del Ministerio más político del Poder Ejecutivo, por lo menos en nuestro ámbito latinoamericano. En los países de América Latina, la organización de procesos electorales está en manos de organismos autónomos o de poderes independientes. En el caso de la Constitución de Venezuela, de la Constitución de Nicaragua y de la Constitución de Ecuador, de un poder electoral. Allá no hay 3 poderes, sino que hay 5, de un poder electoral. En otros, de organismos con rango de Corte Suprema o nivel independientes. Pero el objetivo es que, como decía el mariscal von Clausewitz, sé que no es una cita muy simpática, pero a mí me viene bien, escribió un libro sobre la guerra. Él decía que la guerra es algo demasiado peligroso para dejarlo en manos de los militares. Bueno, la política tampoco la podemos dejar totalmente en manos de los políticos, porque el control tiene que ser. Entonces, yo no me puedo ir de acá sin pasar este aviso, que es un aviso formulado institucionalmente en reiteradas oportunidades ante el Congreso de la Nación,
pero que esperamos que alguna vez, alguno de ustedes, cuando esté en la comisión del presupuesto de la Cámara de Diputados, o esté ocupando alguna banca en el Congreso de la Nación, pueda atender a algo que lo hago como juez, pero fundamentalmente como ciudadano también. Bueno, esto es lo que yo les quería decir, y bueno, tal vez puedo terminar con una cita de Alberti, si me deja, para redondear mi exposición. Todo dinero público gastado en otros objetos que no sean los que la Constitución señala como objetos de la Asociación Política Argentina es dinero malgastado y malversado. Encerrado en ese límite, el Tesoro Nacional, como se ve, tiene un fin santo y supremo, y quien le detrae de él comete un crimen, ya sea el gobierno cuando lo invierte mal, ya sea el ciudadano cuando roba o defrauda la contribución que le impone la ley del interés general. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que digamos, ha planteado muchos temas que bueno, podrían dar lugar a preguntas ampliatorias, y entonces invito a los participantes a hacerlo en este momento. En primer lugar, Marco Macón, en primer lugar, mis felicitaciones a la doctora de la Vía, realmente ha sido una conferencia magistral, no solamente meramente formal. Evidentemente hay muchos temas, y me quería referirme al último, pero yo tenía otra pregunta que quería consultar algo de su opinión. Yo creo que el tema de la autarquía, del poder electoral o el tema electoral, es un tema que va mucho más allá del presupuesto. Yo he recorrido también mucho América Latina, y la gran duda y comentario es cómo un ministerio de gobierno es el que se encarga de hacer el conteo de los votos. No se ve, no se entiende cómo un poder ejecutivo puede hacer conteo de votos. A mí me parece que el tema de la autarquía de fondos es importante, pero en el marco, me parece, de una reforma de tipo constitucional, no sé si creando un nuevo poder, pero dar una autonomía de gestión integral a lo que es la función electoral. Entonces, ese es un tema que queríamos darle, si no sería mucho más sustentable, más que una ley de autarquía, una reforma constitucional creando este tipo de autonomía constitucional. El otro tema es un tema que discutimos mucho cuando se preparó el proyecto de ley 2456 con el Congreso. ¿Qué pasa cuando el Congreso no aprueba en términos el proyecto de presupuesto? ¿Y qué pasa cuando el Ejecutivo no presenta en términos el proyecto de ley de presupuestos? En algunos países, por ejemplo, establecen que si el Ejecutivo no presenta en términos el proyecto de ley de presupuesto, el Poder Legislativo puede iniciar el tratamiento, y si el Ejecutivo envía con posterioridad, requiere una mayoría calificada para aprobar ese proyecto de presupuesto. O sea, una especie de sanción al Ejecutivo. Y también en otro caso, por sanción al Legislativo, plantean de que si el proyecto de presupuesto no es aprobado antes de finalizar el año, queda en vigencia el proyecto del Poder Ejecutivo. Cuando discutimos este tema con el Congreso sobre el proyecto de ley 2456, llevamos nosotros un planteo de que, bueno, si el Congreso no presentaba, no aprobaba en términos el proyecto de ley, quedaba aprobado el proyecto ejecutivo. Y se nos dijo que es una norma inconstitucional. Y de ahí surgió un artículo muy alambicado que hace de que entre en vigencia el proyecto cuando en vigencia el presupuesto del año anterior, pero con una serie de modificaciones de tal manera que es un proyecto de ley nuevo. ¿Sí? Quiero hacer dos preguntas. Primero,
realmente es inconstitucional de que el caso que el Congreso no cumpla su función en inteligencia del Ejecutivo, y en segundo lugar, ese artículo de la ley 1456 es constitucional. Bueno, muchas gracias, doctor, por las preguntas. Habría que hacer otro seminario. Con respecto a la primera, sí, por supuesto, bueno, a ver, yo integro la Cámara Electoral y los 3 jueces de la Cámara Electoral estamos muy contentos, muy conformes y muy honrados de ser una Cámara del Poder Judicial. Quiero decir esto porque no tenemos pretensiones de que nos eleven a rango de Corte Constitucional de otro país. Estamos muy honrados de ser una Cámara del Poder Judicial. Lo aclaro porque sinceramente es así. No es así en los países de Uruguay, tiene una Corte Electoral desde el año 30. Una Corte Electoral que tiene el mismo rango de la Corte Suprema. Intervienen hasta en las elecciones de las universidades y los colegios profesionales, lo cual debe ser divertidísimo, imagino. Pero Brasil tiene un superior tribunal electoral integrado por jueces del Supremo, por jueces Paraguay. Nuestros vecinos, no estoy hablando. Nosotros nos conformamos con menos porque la verdad que plantear una reforma constitucional por esto no es algo que se nos ocurra. Pero sí nos preocupa el tema presupuestario, porque, fíjese, es una tradición argentina que el Ministerio del Interior intervenga en las elecciones. Desde la ley Sáenz Peña, que cumple 100 años, hicimos en Salta hace poco un homenaje, porque Victorino de la Plaza e Indalecio Gómez, que fue el ministro que lo impulsó, eran salteños. Desde entonces el Ministerio del Interior tiene un rol, porque en la Argentina, no solamente el Ministerio de Defensa, porque los padrones se hacían con el reglamento militar. El problema es que nosotros ahora somos un país presidencialista con reelección. Antes no éramos un país presidencialista con reelección. El que está en el gobierno tiene que ser reelecto, pero es humano, normal, pasa en todos lados. Y además tenemos formas culturales que tienen que ver con nuestro presidencialismo. Yo trabajé con Nino en el Consejo para la Consolidación de la Democracia, ya por los 80. Él hablaba del hiperpresidencialismo hegemónico, así calificaba al presidencialismo argentino. Yo creo que todos sabemos que es así. No nos vamos a engañar entre nosotros, que somos adultos. Tenemos un hiperpresidencialismo hegemónico. La gente cree que el Estado es el presidente de la nación, el gobierno es el presidente de la nación. Entonces, es una realidad que nosotros tenemos que mirar. Por eso es que nos planteamos lo mínimo. Lo mínimo es que no tengamos que ir a pedirle la plata a quien compite en las elecciones. Entonces nos resulta para nosotros complejo. Cada proceso electoral es ver si la Corte nos apoya, y la Corte, claro, la Corte tiene con su presupuesto que atender a todos los fueros, tiene desde delitos de lesa humanidad hasta temas electorales. Y nosotros, tradicionalmente, hemos tenido esa relación vinculada con el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es un órgano político que además en los últimos años ha acrecentado sus funciones. Ha pasado de ser la Dirección Nacional Electoral, una dirección del Poder Ejecutivo, ha incrementado mucho su función. Por ejemplo, en todo el tema de medios, que no es un tema menor en Argentina, hemos pasado a tener toda la publicidad de campañas de manera oficial. Bueno, el Ministerio del Interior tiene un rol de distribución de los espacios, de los medios, el espacio público con la importancia política que se tiene, que hubo que inventarlo en la ley con una acción directa ante la Cámara. Creo que es un tema que ayudaría mucho si tuviera una atención presupuestaria, por lo menos para los años de elecciones, no digo para siempre, pero los años de elecciones, en cabeza de alguien que podemos no ser nosotros. Pero lo demás tiene que ver con las tradiciones. En Europa nadie se asusta de que las elecciones las haga el gobierno. Si uno le pregunta a un inglés quién hace las elecciones, las hace el gobierno. Si uno le pregunta a un español quién hace las elecciones, las hace el gobierno. Ellos tienen otra tradición, y además son parlamentarios, entonces también el juego de la oposición en el órgano del gobierno es diferente, porque en los países parlamentarios el gobierno se forma para el parlamento. Es una tradición distinta. Y yo solamente pongo un ejemplo. México tiene un organismo, un Tribunal Electoral Federal
y un Instituto Federal Electoral donde gasta millones en esto, porque después de tener un modelo hegemónico como fue el PRI durante muchos años, dijeron tenemos que invertir en democracia, gastan una millonada. Y a pesar de eso, el PRI volvió a ganar en la última elección. Esto es para ver lo complejo que sea. Así que es por una cuestión menor. Yo no me atrevería a proponer una reforma constitucional para eso. En cuanto al segundo tema,